Se nos ha dicho siempre. Los tapices de los siglos XV y XVI son obras maestras artesanales de grandes maestros. Talentosos tejedores se sentaban durante años en los telares, creando enormes alfombras de pared para los palacios reales. La manufactura de tapices en París, los talleres flamencos, las manos expertas, las tradiciones centenarias, una hermosa historia para turistas y manuales. Pero entren en cualquier museo europeo y abran los ojos. Las paredes de las salas están cubiertas de tapices de suelo a techo. Cada tapiz tiene el tamaño de una casa de 2 pisos. Cientos de figuras, rostros con el más mínimo detalle, cada hilo en su lugar. En Versalles hay 250 de estos tapices. En el Louvre, otros 150. En los castillos de Loira, cientos. En los museos de Inglaterra, España, Austria, miles. Todos datados en un corto periodo, entre 1650 y 1750, apenas 100 años. Y todos supuestamente tejidos a mano por maestros cuyos nombres, por alguna razón, nadie recuerda. ¿Dónde vivieron y trabajaron estos miles de maestros? ¿Dónde están los barrios de talleres, atestados de telares y carretes de hilo? ¿Por qué no hay en los archivos una sola descripción coherente de este ejército de tejedores, sin el cual tales volúmenes habrían sido imposibles? Les dirán, había muchos maestros, simplemente los documentos no se conservaron. ¡Qué conveniente! Se conservan los documentos sobre impuestos, se conservan los de suministros de vino, pero de las personas que crearon la principal riqueza de los reyes, de repente no hay ni una palabra. Les dirán, trabajaban rápido, eran talentosos. Pero cuando los maestros modernos intentan recrear al menos un tapiz antiguo, con la misma tecnología, pasan años en un pequeño fragmento. ¿Y si todo este tiempo nos han contado no toda la verdad? ¿Y si los tapices existieron mucho antes de las fechas escritas en las placas de los museos? ¿Y si simplemente los encontraron, los redistribuyeron y los atribuyeron a nuevos dueños? Y ahora analizaremos las contradicciones después de las cuales será muy difícil creer en la versión oficial. Un tapiz no es un bordado ni una pintura. Es un lienzo tejido, donde cada hilo de color forma parte de la estructura de la tela. Imaginen una alfombra, pero en lugar de un patrón simple, una imagen con un detalle casi fotográfico. Rostros humanos, pliegues de ropa, hojas de árboles. Todo creado por el entretejido de hilos de diferentes colores. La tecnología se llama tejido de tapicería. El maestro se sienta frente a un telar vertical donde están tensados los hilos de la urdimbre. Con hilos horizontales de diferentes colores, entreteje la urdimbre creando la imagen. Cada color requiere un hilo separado, que debe pasarse a través de decenas de hilos verticales. 1 centímetro cuadrado de un tapiz complejo son cientos de entretejidos. No se puede cometer un error. Si se equivoca de color, aunque sea en un solo hilo, todo el fragmento se distorsiona. El trabajo se realiza por el revés. El maestro ve solo la parte posterior de la futura imagen y trabaja prácticamente a ciegas, consultando constantemente el boceto sobre el telar. Esto requiere no solo habilidad, sino una maestría virtuosa y años de experiencia. El Palacio de Versalles contiene unos 250 tapices antiguos, oficialmente datados entre 1660 y 1700. No son alfombras pequeñas. El tamaño promedio de un tapiz es de 4 metros de alto y 8 a 12 metros de largo. Algunos alcanzan los 15 metros. Solo en una gran sala puede colgar una serie de una decena de tapices con una longitud total de casi 100 metros. En el Salón de Mercurio, enormes tapices cubren todas las paredes. En los apartamentos de la reina, ciclos completos de tapicería. En las estancias del rey, aún más series dedicadas a escenas militares y mitológicas. Y estos son solo los salones de gala abiertos a los turistas. En las partes cerradas del palacio, en los almacenes del museo,
se guardan cientos de tapices más, todos atribuidos oficialmente al reinado de Luis XIV y sus sucesores inmediatos. Todos supuestamente creados especialmente para Versalles en un período de aproximadamente 40 años. Pero he aquí la rareza. Muchos tapices representan escenas de la vida de los reyes anteriores, Enrique IV, Luis XIII, y no del rey Sol mismo. Si se crearon bajo Luis XIV, ¿por qué en el centro no está él, sino sus predecesores? ¿Por qué los temas son eventos de hace 100 años? Quizás estos tapices ya existían antes, y bajo Luis XIV simplemente los llevaron al nuevo palacio de otras residencias y los hicieron pasar por encargos nuevos. La manufactura de tapices de París fue fundada oficialmente en 1662 por orden de Luis XIV. Debía ser la principal fábrica real de producción de tapices para los palacios. El director fue nombrado el artista Charles Lebrun, quien diseñó los bocetos de los futuros lienzos. Oficialmente, en la manufactura trabajaban entre 200 y 250 tejedores simultáneamente, ayudados por tintoreros, hilanderos, pintores, en total unas 800 personas. La manufactura ocupaba un barrio entero en las afueras de París, en la zona de Gobelins, de donde proviene el nombre. Según la versión oficial, en el período de 1662 a 1700, la manufactura creó más de 300 tapices para Versalles y otras residencias reales. Esto suena impresionante. Pero si se miran los informes financieros conservados de 1665 a 1700, el panorama cambia. Indican la finalización de solo unos pocos tapices grandes en varios años. Las demás menciones son gastos en reparaciones, estiramientos y correcciones de lienzos ya existentes. En los documentos de 1670 a 1690, cada vez aparecen más a menudo formulaciones como reparación y restauración de tapices viejos. Viejos, a pesar de que la manufactura en sí existía muy recientemente. ¿De dónde salieron estos tapices viejos si la fábrica supuestamente recién comenzaba la producción? Quizás una parte importante de los fondos de la manufactura no son productos nuevos, sino tapices ya terminados cuyo origen se eludió hábilmente. Maestros modernos, que dominan la técnica del tejido de tapicería, realizaron experimentos para recrear tapices antiguos. Intentaron repetir un fragmento del tapiz La Dama y el Unicornio del siglo XV, de 1 metro por 1 metro. Trabajó un equipo de 4 tejedores experimentados. El resultado, varios años de arduo trabajo solo para 1 metro cuadrado de imagen compleja. Ahora veamos el tapiz La Coronación de Luis XIV en Versalles. Tamaño aproximado de 5 metros por 12 metros, es decir, unos 60 metros cuadrados. Incluso si tomamos las estimaciones mínimas de tiempo por metro cuadrado, resulta una década de trabajo ininterrumpido de un equipo altamente calificado solo en un lienzo. La datación oficial, sin embargo, afirma: el tapiz fue creado en un corto lapso de varios años. Formalmente, se podría decir que trabajaron en paralelo, había mucha gente. Pero entonces surge otra pregunta. Si casi todo el personal de la manufactura estaba ocupado en varios tapices de gala, ¿quién tejió las decenas y cientos de tapices restantes que hoy se atribuyen al mismo periodo? La comparación de los costos reales de mano de obra con los plazos oficiales da la impresión de que, o bien los datos sobre el tiempo de trabajo están muy subestimados, o una parte significativa de los tapices no se creó desde cero en los años indicados. Y entonces, la pregunta suena lógica. Quizás muchos de estos lienzos no se tejieron especialmente para los nuevos palacios, sino que se trasladaron ya terminados de otros lugares. Para la creación de miles de tapices datados entre 1650 y 1750, se necesita un ejército de tejedores. Solo en Francia, en Versalles,
Hay unos 250 tapices. En otras residencias reales, cientos más. En los museos del Louvre, Cluny, castillos de provincia, hay más de 1000. En total, se acumulan unos 2000 tapices grandes solo en un país. Si tenemos en cuenta que cada uno de estos tapices representa años de trabajo de docenas de personas, entonces, en un siglo, se necesitarían miles de maestros de la más alta calidad. ¿Dónde vivían? ¿En qué barrios estaban sus talleres? ¿Por qué no vemos rastro de su presencia masiva en el entorno urbano? En los archivos de París se conservan registros fiscales de los siglos XV y XVI, donde se enumeran minuciosamente artesanos, panaderos, zapateros, herreros, sastres. Hay tejedores de tela ordinaria, hay cientos, pero tejedores de tapicería, solo unas pocas unidades. Menciones raras. ¿Dónde están los demás? A veces dicen que trabajaban en la manufactura real, por lo que no figuraban en los registros urbanos. Pero entonces sería lógico esperar listas detalladas del personal de la manufactura. Nombres, puestos, antigüedad. En lugar de eso, vemos principalmente líneas financieras generales, pagado a los trabajadores sin personal. Resulta una imagen extraña. Miles de personas durante décadas supuestamente crearon la principal decoración de los palacios reales, y en los documentos es como si no existieran. Los tapices impresionan por la cantidad de matices. En un solo lienzo se pueden utilizar de 100 a 300 tonos diferentes. Cada matiz es un hilo teñido por separado. En los siglos XV y XVI, los tintes eran naturales, vegetales y minerales. Rojo de la raíz de rubia, azul del índigo, amarillo del azafrán y otras plantas. El verde se obtenía combinando amarillo y azul, el marrón de cáscaras de nuez y corteza. El problema es que los tintes naturales dan una cantidad limitada de tonos estables. De la rubia se pueden obtener varios tonos de rojo, del índigo un número limitado de tonos de azul. En total, los tintes naturales disponibles en la Europa del siglo XV se cuentan por decenas, de los cuales se pueden obtener alrededor de 100 colores estables. Pero en algunos tapices, la sensación de la paleta es mucho más rica. Investigadores que han estudiado la composición de los hilos señalan la presencia de complejas combinaciones de colores que recuerdan sospechosamente la paleta de tintes posteriores. En los informes de conservación, a veces aparecen indicios de pigmentos que oficialmente se describen y se introducen masivamente solo en el siglo XIX. Surge la pregunta: ¿cómo sucedió que la técnica de teñido y la profundidad de la paleta en algunos tapices parecen adelantarse a su tiempo? O las dataciones no son del todo precisas, o la historia de la aparición de ciertas tecnologías de teñido se ha simplificado enormemente. Los tapices más famosos de Europa se llaman flamencos, supuestamente producidos en los talleres de Flandes. Bruselas, Brujas, Amberes se consideran centros de producción de tapices de los siglos XV al XVII. De allí provienen los tapices con los sellos de las ciudades flamencas. Pero hay una rareza: los archivos de Bruselas se conservan bien. La ciudad no fue completamente destruida por los guerreros. Hay registros de gremios de tejedores, impuestos, mercaderes, talleres artesanales. Las menciones a la producción de tapices aparecen solo a partir del final del siglo XV. Hasta la década de 1580, casi silencio. Sin embargo, los museos están llenos de tapices flamencos datados de los siglos XV y XVI. ¿Cómo explicar la presencia de una gran cantidad de objetos sobre los que los documentos de la ciudad guardan silencio? Otro punto. Muchos tapices flamencos tienen sellos de ciudades, pero no contienen marcas personales de los maestros. Según las leyes de los gremios de la época, el artesano estaba obligado a poner su sello en el producto. Sin tal marca, el trabajo no se podía vender oficialmente. ¿Por qué en los tapices a menudo vemos solo sellos de ciudad, pero no vemos nombres?
No se excluye que las marcas de ciudad pudieran haber sido aplicadas más tarde, cuando los tapices ya existían y necesitaban ser incluidos en un nuevo sistema de distribución. Entonces, resulta que el origen flamenco de parte de la tapicería pudo haber sido formalizado retroactivamente. La temática de los tapices a menudo no corresponde al tiempo de su creación oficial. La serie La caza del unicornio data de alrededor del año 1500. Muestra plantas que en Europa aparecen masivamente solo después del descubrimiento de América. Piñas, maíz, tabaco. Culturas del Nuevo Mundo, desconocidas en Europa hasta finales del siglo XV. ¿Cómo pudieron aparecer en tapices que se atribuyen a finales del siglo XV? Incluso antes de la amplia difusión de estas plantas. Los tapices de la serie Las estaciones de Versalles datan de 1670, pero los guerreros en ellos visten armaduras características más bien del siglo XVI. ¿Por qué a finales del siglo XVII se encarga una escena donde los personajes parecen personas de hace 200 años? El tapiz La toma de Constantinopla, del Museo de Cluny, data de 1650, aunque el evento en sí ocurrió en 1453, hace unos 200 años. ¿Quién y por qué, 2 siglos después, decide encargar un enorme tapiz sobre un evento pasado hace mucho tiempo? Sería más lógico suponer que tales tapices podrían haber aparecido mucho más cerca de los eventos reales, y las dataciones posteriores se relacionan ya con la catalogación y el reencuentro. Aún más interesante, en muchos tapices hay representaciones de construcciones arquitectónicas que, para la fecha de creación declarada de los tapices, ya habían sido destruidas o significativamente reconstruidas. Castillos, antiguas murallas de la ciudad, catedrales en su forma anterior. ¿De dónde sacaron los tejedores del siglo XV tanta precisión en los detalles de lo que no podían ver? ¿O los tapices se crearon realmente cuando estos edificios todavía existían? Para la calidad de los tapices, se necesitan telares verticales especiales de tapicería. Un telar de este tipo ocupa un área considerable. Altura de 5 a 6 metros, anchura de hasta 10 a 15 metros para lienzos grandes. Son construcciones masivas de madera con un sistema de tensión de cientos de hilos verticales. Para crear miles de tapices en 100 años, se necesitarían decenas, si no cientos, de tales telares trabajando simultáneamente. ¿Dónde se ubicaban? La manufactura de tapices de París ocupaba un barrio de una superficie de varios miles de metros cuadrados. En este territorio, físicamente es posible ubicar un número limitado de enormes telares. Hablamos de unas pocas docenas, no de cientos. Para la producción de solo los tapices de Versalles en los plazos declarados, esto es claramente insuficiente. En los archivos de otras ciudades, Bruselas, Brujas, Amberes, no hay indicaciones convincentes de la existencia de complejos gigantescos, abarrotados de telares de tapicería. Al mismo tiempo, los telares para tela ordinaria de los siglos XV y XVI existen en los museos. Han llegado hasta nosotros. Se encuentran en casas, talleres, áticos. Pero telares auténticos específicamente para tapices grandes de la época de apogeo no se exhiben. En las exposiciones hay principalmente reconstrucciones de los siglos XIX y XX. ¿Por qué es así? ¿O los telares especializados eran mucho menos numerosos de lo que sugiere la versión oficial? ¿O la producción principal se llevaba a cabo en otro lugar, fuera de los lugares que hoy se llaman centros de arte de tapicería? Y entonces, inevitablemente surge la pregunta sobre la geografía real y el tiempo de creación de estos tapices. La mayoría de los lujosos tapices están tejidos utilizando seda. La base es lana o lino. Pero los detalles clave, especialmente rostros, manos, adornos, drapeados, se realizaban con hilos de seda. Para un tapiz grande se podían usar cientos de kilogramos de hilo
incluyendo un volumen considerable de seda. Si sumamos la necesidad de al menos 2.000 tapices en Europa, obtenemos cientos de toneladas de hilo de seda. En los siglos XV y XVI, la seda en Europa no se producía a escala industrial comparable a tales volúmenes. La sericultura en Francia se desarrolló a partir de finales del siglo XV, pero durante mucho tiempo esto fue suficiente principalmente para la ropa de la nobleza, la tapicería de muebles, pequeños objetos. Las principales masas de seda se importaban de China, Persia y otras regiones de Oriente. El camino de las caravanas tomaba años y el costo de la materia prima era extremadamente alto. Los registros aduaneros y comerciales muestran que el volumen total de seda importada a Francia en un siglo es significativamente menor que el que se necesitaría solo para los tapices, si creemos en el panorama oficial. Una parte significativa de la seda importada se destinaba a ropa, pasamanería, trajes de corte. Para los tapices, en este esquema, queda sorprendentemente poco. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde provienen los volúmenes de material que, de hecho, vemos en las paredes de palacios y museos? No se excluye que parte de estos tapices se tejieran donde la seda era un recurso cotidiano y accesible. Y a Europa llegaron ya en forma terminada, como un bien de prestigio o trofeos. Muchos tapices contienen hilos de oro y plata. Son tiras metálicas reales enrolladas en una base de seda. En un tapiz de gala tipo El Triunfo de Luis XIV, se puede utilizar una cantidad de oro medida en kilogramos. Es oro puro, convertido en una lámina finísima y entretejido en la tela. En Versalles hay decenas de tales tapices con hilos metalizados. En total, son cientos de kilogramos de oro y plata, simplemente colgados en las paredes. Si se calcula esto en dinero del siglo XV, se obtienen sumas comparables a los presupuestos anuales de pequeños estados. A modo de comparación, en períodos de guerras y crisis financieras, la corona francesa repetidamente refundió utensilios de oro y plata en monedas. En 1689, Luis XIV ordenó refundir incluso la vajilla de lujo de Versalles. Se refundieron tronos, candelabros. Pero los tapices con cientos de kilogramos de metal precioso no los tocaron. ¿Por qué? La lógica de la crisis sugiere: hay que tomar oro de todas partes. Sin embargo, los tapices permanecieron intactos. Se puede suponer que el estatus de estas cosas era diferente al de los utensilios de palacio comunes. Posiblemente, los tapices no se consideraban propiedad simple del rey, sino que pertenecían a un legado especial que no se podía tocar por razones de las que oficialmente no se habla. Entonces su papel podría haber sido no solo decorativo, sino también simbólico, como signos de sucesión de una tradición más antigua. En los documentos de la manufactura de tapices se encuentran registros que parecen inusuales en el contexto de la leyenda de la producción masiva. Una parte significativa de las menciones se refiere no a la creación de nuevos tapices, sino a la reparación y restauración. Ya a mediados de la década de 1660, se habla de trabajos en tapices antiguos provenientes de las reservas reales. Surge la pregunta: ¿de dónde sacó la manufactura, apenas iniciada su actividad, tanto material antiguo? En registros individuales se mencionan tapices retirados de viejos castillos y traídos para su restauración. Formulaciones como «entregados de Flandes» subrayan que se trata de productos terminados, no de encargos desde cero. Se tiene la impresión de que una de las funciones clave de la manufactura consistía no solo en tejer, sino también en recolectar, reparar y estandarizar tapices ya existentes. En un documento se menciona incluso la sustitución de sellos antiguos por otros nuevos en varias decenas de tapices. ¿Por qué cambiar los sellos en tapices ya terminados? Tal medida es lógica si se necesita adaptar el origen de los objetos a un nuevo esquema oficial, vincularlos a la manufactura real
a ciudades determinadas, a apellidos deseados. Entonces, los tapices creados en talleres desconocidos y en otras épocas, después de su restauración, podrían haber entrado en los catálogos como productos de las manufacturas de moda del siglo XV. La serie de 6 tapices, La Dama y el Unicornio, está oficialmente datada a finales del siglo XV, alrededor del año 1500, y se conserva en el Museo de Cluny en París. Se considera la cumbre del arte de tapicería. El detalle impresiona. Cada pelo de la crin del unicornio, cada flor en el prado, cada pliegue del vestido de la dama está tejido por separado. Se utilizaron más de 200 tonos de hilo. La densidad del tejido es tan alta que se considera el límite para la técnica manual. Pero el misterio es que a estos tapices se les atribuye un tiempo en el que el arte de tapicería supuestamente solo estaba alcanzando un nuevo nivel. Los tapices anteriores parecen toscos, con menos colores, composiciones primitivas. Y de repente, casi de la nada, aparece una serie que hasta ahora no se ha podido superar. Esto no parece una evolución fluida del oficio, sino un salto. Después de La Dama y el Unicornio, la calidad de muchos tapices de los siglos XV y XVI, por el contrario, parece más simple en comparación con este ciclo. Resulta que la maestría primero alcanza la cima y luego desciende. Para cualquier tecnología, esta es una trayectoria extraña. La pregunta lógica es: ¿realmente aparecieron estos tapices en el año 1500? ¿O conservaron rastros de una tradición anterior, más desarrollada, cuya datación se ajustó posteriormente a un periodo histórico conveniente? En el castillo de Angers se encuentra la famosa serie de tapices El Apocalipsis, datada entre 1375 y 1382. Es un ciclo enorme de varios lienzos con una longitud total de unos 140 metros y una altura de unos 6 metros. La trama se basa en las visiones del Apocalipsis de San Juan el Teólogo. Los tapices impresionan no solo por su escala, sino también por la técnica de ejecución. La detallación de muchas escenas es comparable a las mejores obras de siglos posteriores. Sin embargo, oficialmente es el siglo XIV, una época en la que el arte de tapicería apenas se está formando. El análisis de los hilos muestra la presencia de complejas formulaciones de tintes que en siglos posteriores se consideran perdidas. Los intentos de los restauradores del siglo XX de complementar los fragmentos perdidos con tintes naturales a menudo daban un resultado notablemente más pálido en comparación con el original. Se tiene la impresión de que los autores del Apocalipsis poseían una técnica de teñido que los maestros posteriores nunca lograron reproducir por completo. Otro punto. Las tramas incluyen detalles, interpretaciones y símbolos que no están en el texto canónico del Apocalipsis. ¿De dónde sacaron los tejedores del siglo XIV estas imágenes adicionales? Si se supone que se basaron no solo en el texto, sino también en ciertas tradiciones orales o visuales, quizás se trate de un reflejo en la tela de eventos que se percibieron no como profecía, sino como recuerdo de una catástrofe vivida. Entonces, el Apocalipsis en los tapices podría ser un eco de una tragedia real que ocurrió en una era de la que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. Hacia finales del siglo XVI, la producción de tapices disminuye notablemente. Manufactura Gébelin. La producción de tapices continúa, pero sus volúmenes y calidad experimentan una transformación. A lo largo de todo el siglo XV, en lugar de cientos, apenas se crean unas pocas decenas de grandes tapices. La explicación oficial es sencilla. La moda cambió. La aristocracia se volcó hacia la pintura y los papeles decorativos para paredes. Sin embargo, los tapices Velen fueron durante siglos un símbolo de estatus y poder. Resulta curioso que la élite abandonara tan rápidamente el principal distintivo de su opulencia. Existe otra posible explicación. En el siglo X, los palacios se nutrieron activamente del patrimonio existente, acumulado previamente.
Para el siglo XV, este acervo se había agotado. Los intentos de producir nuevos tapices del nivel de los anteriores fracasaron. Se conservan testimonios de que, en el siglo XV, los artesanos intentaron replicar sobresalientes tapices de siglos pasados, dedicando años a ello con resultados menos impactantes. La densidad del tejido disminuyó, la paleta cromática se empobreció y los detalles se volvieron más burdos. Surge la impresión no de desarrollo, sino de degradación tecnológica. Si se postula la existencia de una tradición de tejeduría más avanzada en el pasado, cuyo acceso se perdió posteriormente, muchos aspectos de esta historia cobran sentido. Hacia el siglo X, la manufactura probablemente se limitaba a reparar y adaptar tapices antiguos a los gustos de la nueva época, en lugar de crear obras del mismo calibre desde cero. El Hermitage alberga alrededor de 200 tapicerías de Europa occidental antiguas. Oficialmente, se considera que fueron adquiridas o recibidas como obsequio por zares y emperadores rusos entre los siglos X y XIX. No obstante, la documentación sobre su ingreso suele ser extremadamente escueta. Muchos tapices figuran como ingresados en la tesorería sin detalles pormenorizados. La era de Pedro el Grande es particularmente intrigante. En inventarios de principios del siglo XV se mencionan decenas de tapices flamencos que legaron a Rusia tras campañas militares y cambios de propiedad de castillos en el Báltico y otras regiones. Expresiones como «capturados en palacio» apuntan claramente al carácter de botín de guerra de parte de la colección. En inventarios posteriores aparecen registros de tapices de procedencia desconocida, hallados ya en territorio de palacios rusos. Algunas de estas obras presentan tramas adosadas que no figuran en catálogos occidentales conocidos. Parecen descolgarse del sistema general de manufacturas y series paneuropeas. Esto plantea interrogantes. ¿Fueron realmente todos los tapices en colecciones rusas traídos de Europa? ¿O parte de ellos existían en estos territorios mucho antes de los contactos activos con Occidente, integrándose después en la nueva realidad imperial? En ese caso, los tapices en Rusia no serían meros adornos importados, sino vestigios de una historia más compleja que involucró a otros centros de tejeduría. Numerosas tramas existen en varias versiones casi idénticas. La serie La caza del unicornio es conocida en varios conjuntos completos en distintos museos del mundo. Todos datan del período comprendido entre 1490 y 1510. La explicación oficial es que se trata de un tema popular que diversos talleres repitieron por encargo. Sin embargo, una comparación detallada revela que los tapices no solo se parecen, sino que coinciden hasta el más mínimo detalle. Cada pliegue de la tela, cada flor, cada elemento ornamental está en el mismo lugar. Esto es sumamente inusual para trabajos manuales. Aun cuando varios talleres reciban el mismo boceto, los tejedores inevitablemente dejan su impronta. La densidad del tejido, los matices de los colores, pequeñas variaciones en la composición. Aquí, en cambio, se tiene la impresión de que todos los conjuntos se crearon siguiendo un único patrón. Esto invita a reflexionar sobre los métodos utilizados en la creación de tales series. Posiblemente existieron tecnologías de transferencia de dibujos sobre el soporte o formas de organización de la producción que hoy subestimamos. Si se asume que en el pasado se emplearon métodos más avanzados para reproducir complejas imágenes textiles, el fenómeno de tapices prácticamente idénticos deja de parecer un milagro y se convierte en un indicio de una cultura tecnológica perdida. El textil es uno de los materiales más vulnerables. La lana, la seda, el lino se deterioran por la luz, la humedad, las fluctuaciones de temperatura, los insectos. En condiciones normales, la vida útil de un tejido se mide en décadas, no en siglos. Sin embargo, una parte significativa de los tapices datados en los siglos X hasta el presente
ha llegado a nosotros en un estado que permite su exhibición en amplias salas. La serie El Apocalipsis en Angers, La Dama y el Unicornio en Cluny, muchos tapices flamencos, todos han sobrevivido a los siglos. Oficialmente se afirma que los tapices se conservaban en aposentos oscuros, se enrollaban cuidadosamente y se protegían de la humedad. No obstante, los registros de archivo demuestran que en el pasado los tapices se utilizaban activamente. Se empleaban para decorar salones durante festividades, se colgaban en las fachadas de los edificios y se exhibían durante procesiones. Se desenrollaban, enrollaban y transportaban regularmente. Durante siglos, nadie se preocupó por el control climático. Cualquier tejido moderno sometido a este régimen se habría desmoronado hace mucho tiempo. A pesar de ello, los tapices antiguos permanecen sorprendentemente resistentes. Esto sugiere que, o bien se emplearon tecnologías especiales de tratamiento de los hilos que les conferían una resistencia inusual, o que los plazos reales de existencia de algunos tapices son menores a los declarados y su antigüedad fue aumentada durante la reatribución. En ambos casos, nos encontramos ante no solo alfombras viejas, sino artefactos con una historia que las descripciones oficiales apenas insinúan. Todas estas contradicciones, dataciones extrañas, maestros desaparecidos, fuentes de materia prima desconocidas, anacronismos en las tramas, conservación misteriosa, configuran un panorama más coherente. Difiere considerablemente del relato escolar sobre las heroicas manufacturas del siglo XV. Si se postula que una parte significativa de los tapices existía antes de la era de Luis XIV, muchas cosas encajan. Entonces, la manufactura de Belén y otros centros pudieron desempeñar un papel no tanto de productores, sino de redistribuidores y restauradores del patrimonio ya creado. En esta visión encaja la idea de una gran catástrofe social y política a mediados del siglo XV, tras la cual el antiguo orden se derrumbó definitivamente. Los palacios cambiaron de dueños, las fronteras se movieron, los archivos se reelaboraron. Las nuevas élites accedieron a un vasto acervo de objetos de lujo ya terminados, incluyendo tapices. Los tapices se retiraron de las paredes de antiguas residencias, se trasladaron a nuevos palacios, se retocaron parcialmente, se repararon, se etiquetaron con sellos convenientes y se presentaron como fruto del trabajo de sus manufacturas. Así, los Belén pasaron a sustentar una nueva leyenda histórica, aunque en sí mismos pudieran ser testimonios mucho más antiguos de los acontecimientos. Si se consideran como legado de una tradición anterior y altamente desarrollada, gradualmente perdida, se comprende por qué hacia el siglo XV la capacidad de reproducir tales obras prácticamente desapareció. Los tapices son uno de los decenas de tipos de artefactos que encajan mal en el esquema lineal de la historia oficial. Son demasiados, son demasiado perfectos. Su producción requería recursos y habilidades que, según se nos dice, no existían en cantidad suficiente en esa época. Sin embargo, los propios tapices yacen y cuelgan en los museos, accesibles para todos. Se pueden observar durante horas, planteando preguntas a las que los guías turísticos suelen no responder. No es necesario estar de acuerdo de antemano con una versión alternativa. Basta compararse ante el tapiz de la Dama y el Unicornio o ante los gigantescos tapices del Apocalipsis y preguntarse honestamente, ¿corresponde lo visto con la sencilla historia que nos contaron en la escuela? La escala del trabajo, la calidad de los detalles y la profundidad de la tecnología concuerdan con la imagen de artesanos a la luz de velas que dibujan los libros de texto. Si las respuestas internas no coinciden con las oficiales, significa que las preguntas se han planteado correctamente. La versión oficial siempre se basa en la selección de hechos y silencios. Los artefactos, en cambio, no mienten. Simplemente existen, demostrando el nivel de quienes los crearon.
Si se contemplan los Gebelén no como decoración, sino como vestigios de otra época y posiblemente de otra realidad civilizatoria, la imagen del pasado se vuelve mucho menos unívoca. Y esto es solo el principio. Si una perspectiva histórica similar le interesa, si desea analizar más anomalías similares en arquitectura, mapas y crónicas, suscríbase al canal. Aún quedan muchos temas que harán que las palabras «versión oficial» suenen cada vez menos convincentes.